de algunos de los que vimos en ya algunas leyes. El Ministerio de Salud. ¿Tiene relación con el tema ambiental? Definitivamente, ¿verdad? Ya vimos que el Código de Salud tiene un capítulo específico sobre temas ambientales que tiene que ver principalmente con los temas de sanidad ambiental. Esas funciones que tiene el Ministerio de Salud son en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, y el Ministerio de Salud definitivamente es el responsable de cumplir con los principios constitucionales que tiene la Constitución Política de la República relacionados al bien público, que es la salud, pero que se concentran principalmente en el manejo de desechos líquidos y sólidos, ¿verdad? Y las funciones que tiene el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud son vinculadas a los de salud. Tiene una unidad específica que es una dirección adentro del Ministerio de Salud, tiene una dirección que tiene que ver con los temas ambientales. Esta dirección está ubicada allá en la zona 10 y es la unidad que le da cumplimiento a todos esos temas que nosotros vimos en el Código de Salud. Son los que hacen las visitas para las plantas de tratamiento de aguas residuales, son los encargados de ver las aprobaciones que tienen que ver con manejo de desechos sólidos, son los encargados de hacer la supervisión de agua potable, etc. Entonces, esas funciones cumple el Ministerio de Salud. Luego tenemos el Ministerio de Agricultura, que tiene unidades que se vinculan directamente con los temas ambientales, principalmente unidades que tienen que ver con temas específicos como la unidad de pesca. El tema de pesca es un tema que nosotros lo vemos como de alimentación, pero es un tema que va mucho más allá. El Ministerio de Ambiente también debería de estar un poco más involucrado en el tema de caza, que tiene que ver con especies, ¿verdad? De animales. Tenemos una unidad específica dentro del Ministerio de Agricultura que ve lo relacionado a caza de animales. Parece que no son temas tan importantes y tan relacionados con el ambiente, pero si se recordarán, todo el origen del coronavirus tiene que ver con cazar animales salvajes y usarlos como alimento, ¿verdad? Eso pues definitivamente tiene una vinculación con el tema ambiental. Dentro del Ministerio de Agricultura pues hay otros temas que se relacionan con los temas ambientales, todo lo que tiene que ver con cultivos de productos alimenticios pues definitivamente es impactado por el cambio climático, tiene que ver con el consumo de agua de los ríos, tiene que ver con el manejo de suelos. Entonces, realmente todo el quehacer del Ministerio de Agricultura también tiene que ver con temas ambientales. Luego, el Ministerio de Gobernación. ¿Qué hace el Ministerio de Gobernación? Pues el Ministerio de Gobernación, en principio, es el encargado de que haya un orden social, ¿verdad? Son los jefes de la policía. Y dentro de la Policía Nacional Civil, nosotros tenemos una policía específica sobre temas ambientales, la DIPRONA, la División de Protección a la Naturaleza de la Policía Nacional Civil. No sé si los han visto alguna vez, están vestidos, más bien parecen militares, vestidos con un uniforme que es color caqui, se identifican muy bien, es fácil reconocerlos, los de la DIPRONA parecen militares, pero en realidad son policías. Esta división de protección a la naturaleza tiene varias subsedes, así como hay estaciones policiales para todos los demás delitos, pues hay estaciones específicas para los temas ambientales. Lamentablemente no tenemos cobertura en todos los departamentos, pero sí tenemos cobertura en regiones. Y las regiones que principalmente están cubiertas son la región norte, que tiene que ver con Petén y Alta Verapaz, donde hay muchos casos de delitos ambientales. Tenemos una región en Oriente que cubre todos los departamentos de Oriente. En Occidente tenemos otra,
Tenemos, aquí en la ciudad de Guatemala también tenemos una, y si no estoy mal son 5 divisiones. La verdad es que para tener 5 divisiones de la policía ambiental, nosotros en principio decimos no deberíamos de tener tantas infracciones ambientales, pero resulta que tenemos insuficiente personal. La policía de protección a la naturaleza hace un excelente trabajo, pero es muy poco personal. Entonces, ahí, digamos, se queda corta. Eso es lo que hace el Ministerio de Gobernación. Luego, ¿qué más? Bueno, tal vez que en el Ministerio de Gobernación también hay una unidad que se encarga de inscribir a las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs, por si a alguno le interesa tener una ONG, la tiene que inscribir ahí en el Ministerio de Gobernación. Luego, vamos a ver qué otro ministerio, el Ministerio de la Defensa. Pues el ejército también tiene que ver con los temas ambientales. El ejército es nuestro primer frente de protección cuando se dan incendios forestales. El ejército, recuerda que tiene presencia en toda la nación. La verdad es que el ejército debiera de irse reduciendo y de conformidad con los acuerdos de paz tendría que ir desapareciendo, pero eso pues no va a pasar todavía. Entonces hay funciones específicas que tienen que ver con los temas ambientales. Sí, ellos en el ejército no tienen una unidad específica sobre temas ambientales, pero están en apresto para auxiliar en cualquier momento. Y les digo, lo más común es verlos presentes para socavar incendios forestales. Luego vamos a ver qué ministerio, el Ministerio de Educación, tiene que ver con los temas ambientales. Sí, recordemos, ustedes ya tuvieron que haber leído su ley de educación ambiental, que el Ministerio de Educación es el encargado de todo el sistema educativo a nivel nacional y también es el encargado de lograr que toda temática ambiental se imparta en todos los ciclos escolares. Yo se los suelo repetir a veces en clases. Yo en mi tiempo de educación, y creo que ustedes tampoco, no recibieron una clase específica sobre ambiente, pero ahora a raíz de esa ley, desde el año 2010, pues ya es obligatorio incluir toda la temática ambiental. Esto nos va a ayudar a crear una cultura ambiental. No lo vamos a ver en 5 años, lo vamos a ver hasta con un cambio de generación, en unos 20 años, que todos los niños que ahorita están siendo formados con los temas ambientales, pues van a tener una actitud muy distinta hacia el ambiente. Eso sería en cuanto al Ministerio de Educación. De ahí, ¿qué otro ministerio nos hace falta? A propósito, estoy dejando el Ministerio de Ambiente de último. Vamos a ver, tenemos el Ministerio de, hablamos de Salud, Agricultura, Gobernación, Defensa. Tenemos también el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el encargado de toda la política exterior. Tiene que ver con los temas ambientales, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores es nuestra primera cara ante las negociaciones de tratados internacionales que tienen que ver con materia ambiental. Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores hay negociadores, hay diplomáticos de carrera que se dedican a negociar tratados internacionales en materia ambiental. Ellos son los encargados de ir a reuniones internacionales y de ir a discutir los temas ambientales. Luego, el Ministerio de Economía también tiene que ver con temas ambientales. Sí, definitivamente el Ministerio de Economía también tiene que ver con temas ambientales. Y de hecho, dentro del Ministerio de Economía también hay una unidad específica de negociación de tratados comerciales, pero dentro de esa unidad específica hay negociadores también relacionados con los temas ambientales. Todos los tratados comerciales que se negocian ahora tienen vinculación con los temas ambientales. En todos queda una sola, un capítulo por lo menos en donde se discuten los temas ambientales y cómo la protección ambiental no tiene que competir con el comercio. Vamos a ver, Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y pues tiene que ver con todos los temas ambientales, tiene un viceministerio de Desarrollo Sostenible, pero tiene que ver con toda la explotación de los recursos naturales no renovables, con lo que es petróleo, con lo que es minería, ahí se emiten las licencias, tiene unidades específicas que tienen que ver con los temas ambientales.
Además de las licencias, pues ellos tienen que dar opiniones cuando se elaboran los instrumentos de evaluación ambiental. Y bueno, tiene que ver también con el uso de ríos, con la autorización para hidroeléctricas, por ejemplo, ¿verdad? Con todo lo que es energías renovables, todo lo autoriza y todo lo controla en principio el Ministerio de Energía y Minas. Vamos a ver qué otro ministerio más hace falta. El Ministerio de Trabajo, tal vez. Ah, sí, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Gracias, Dayana. ¿Tiene que ver con temas ambientales? Segurísimo que sí. El ministerio, en principio, se encarga de muchas cosas. Se encarga de telecomunicaciones, de vivienda, y su fuerte principal son las carreteras. Las construcciones de carreteras tienen que ver mucho con el tema del cambio climático. Yo siempre digo que no hemos aprendido las lecciones en el tema de reconstrucción de carreteras, y el ejemplo más inmediato que tengo, aunque hay anteriores, por ejemplo, en el caso del Stan y el Mitch, se destruyeron carreteras y las volvieron a construir en el mismo lugar, pero el caso más reciente es la tragedia del volcán de fuego, ¿verdad? La carretera se reconstruyó en el mismo lugar, algo que yo nunca hubiera hecho, porque es una zona de riesgo y porque no tiene sentido que si ya pasó una vez y puede volver a pasar, volver a hacer la carretera en el mismo lugar. Es muy recurrente que cuando hay una crecida de algún río y algún puente se cae, se vuelve a construir en las mismas condiciones. Es una falta de planificación, es porque los temas ambientales no se han considerado con la importancia que deben. Si se hicieran los estudios hidrológicos adecuados, se podrían medir bien las crecidas de los ríos y se podrían hacer diseños de puentes adecuados, ¿verdad? Y con las carreteras, por ejemplo, de terracería, también hay un tema importante ahí ambiental que no se ha considerado mucho, es la extracción de materiales. Todas las carreteras, cuando se reparan las carreteras de terracería, se les aplica nuevo material, una capa de balasto. Este material sale de algún lado y se está acabando. ¿Qué va a pasar en 20 años cuando esos materiales ya no existan? ¿Cómo se van a reparar esas carreteras? Entonces, ¿por qué no estamos haciendo algo desde ya para prevenir esos daños? El Ministerio de Comunicaciones tiene, si no estoy mal, 19 unidades ejecutoras. La más importante ahí, la grande, es Caminos, es la encargada de las carreteras y los puentes. Ellos tienen una unidad ambiental que es una persona. Y esa persona en realidad de lo que se encarga es de velar porque las carreteras por lo menos tengan un instrumento de evaluación ambiental. Pero una persona definitivamente no se da abasto para todo lo que hay. En el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda también está el INSIBUME, que es una unidad que tiene que ver mucho con todos los pronósticos climatológicos y toda la información climatológica que hay en el país. Se ha visto lamentablemente como una unidad secundaria. De hecho, desde mi punto de vista, no deberá estar refundido en el Viceministerio de Telecomunicaciones, sino que debiera ser una secretaría, es así, la Presidencia de la República, porque tiene información muy estratégica de lo que puede pasar en el país. Si un año va a haber sequía, si va a haber exceso de lluvia, pues nos permite hacer una planificación adecuada. Esa información, gracias a equipos tecnológicos de otros países, a satélites, nosotros meses antes podemos saber más o menos cuántos huracanes esperan en la temporada, si va a haber lluvia en exceso, si va a haber sequías, y pues eso nos permite prepararnos, ¿verdad? Es información estratégica. Si alguna vez alguno llega a ser presidente de la República, le recomiendo que tenga a su jefe del INSIBUME ahí a mano siempre y le consulte cómo van a ser los pronósticos climatológicos, porque esa información les va a permitir tomar buenas decisiones. Bueno, ¿qué otro ministerio nos falta? Bueno, el principal, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, tiene sus funciones específicas en el decreto 114-97. Ya no es el último, porque todavía después se creó el Ministerio de Desarrollo, pero es uno de los últimos ministerios que se crearon.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es el ente rector en materia ambiental. Que sea el ente rector en materia ambiental significa que es el que dicta todas las políticas públicas en materia ambiental que tienen que seguir todos en el país. La política ambiental, tenemos una política que ha ido cambiando de gobierno en gobierno. No debiéramos cambiar las políticas públicas tan pronto como un periodo de gobierno, deben ser políticas más de Estado de por lo menos unos 20 años, pero la realidad es que las políticas se han convertido en políticas de gobierno. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales tiene a su cargo varias direcciones que se encargan de la gestión ambiental, del cambio climático, de diversidad, pero no logra aglutinar todo. Recordemos que tenemos otras leyes que son anteriores a la creación del Ministerio de Ambiente, por ejemplo, la ley del INAV, la ley del CONAP, y esto hace que hayan instituciones dispersas. Lo que se debió haber hecho con la creación del Ministerio de Ambiente es aglutinar todas esas otras instituciones dentro de la competencia del Ministerio de Ambiente, para que no esté cada uno haciendo lo que quiere, sino que precisamente todos siguen la misma política ambiental. Entonces, esa es una reforma que tenemos pendiente, hacer, por ejemplo, un viceministerio de diversidad biológica y llevarse todo el CONAP para el Ministerio de Ambiente, y con eso pues tendría una mejor ejecución la política pública. Eso es por los ministerios. De ahí secretarías, la más importante es la Secretaría Ejecutiva de CONAP, pero el Consejo Nacional de Áreas Protegidas no es una secretaría, sino que es un consejo, tiene integrantes, entonces no hay que confundirse que es una secretaría de estas que están aquí en la pantalla en color verde, sino que es una función más grande. Y luego hay otras dependencias. Dentro de esas otras dependencias están unas de las que mencionamos al inicio en el contenido. Lo voy a pasar para continuar. ¿Dudas hasta acá? Si tienen dudas, pues siempre pregunten, ¿verdad? Acá está un resumen de las secretarías. Esto en realidad no nos interesa tanto porque prácticamente